La televisión peruana nos ha entregado innumerables series y programas que han dejado una huella memorable en aquellos que crecimos con este formato. Por ello, y porque también me siento nostálgico, veamos 20 curiosidades de Pataclown. Mucho antes de convertirse en un fenómeno televisivo, Pataclown fue un proyecto teatral creado a inicios de los años 90 por Julie Natters, fundadora del grupo y pionera del clown en el Perú. La propuesta nació como una serie de obras teatrales humorísticas que combinaban el clown, la improvisación y la crítica social. En estos montajes ya aparecían personajes como Machín, Wendy o Gonzalete, interpretados por los mismos actores. Y el proyecto fue tan aclamado que el grupo decidió llevar su estilo irreverente a la pantalla chica en 1997. El nombre Pataclown es un juego de palabras que combina la jerga peruana, pata, que aquí en Perú se refiere a un amigo o a un compañero, y el término clown significa payaso. Es bien sabido que la serie nunca fue para niños, al abordar temas profundos como el machismo, las relaciones tóxicas, envuelto en un humor absurdo con personajes exagerados. Por ejemplo, Machín representa al típico hombre machista que maltrata a su pareja. Wendy encarna a la mujer que normaliza sus abusos y se niega por amor. O Keika, que por su parte es una pituca atrapada en la negación y su inseguridad personal. La productora Julie Natters reconoció que nada de lo mostrado busca romantizar la violencia, y es más una sátira a la realidad limeña de los 90, aunque claro, hoy sería más funable. La forma de este purito, míralo bien, ¿eh? ¿No te estremece las hormonas? Rasqueteando ese pollo de Dulompillo. Mejor porque no amasas a este elefantito, que cuanto más lo rascas, más se le para la trompita. ¡Aguanta tu carro! ¡Ay, Dios mío! La primera introducción del programa inicia mostrándonos una historieta cómica con los personajes. Vemos cómo se conoce Machín y Wendy, cómo pasó lo que siempre pasa y sutilmente en su casamiento ambos llevan una soga en el cuello, aludiendo al matrimonio como una condena y la toxicidad de su relación. Además, si observamos con atención cada detalle, notaremos que el característico moño de Keika en la ilustración tiene una forma muy peculiar. El tema de los tres fantasmas es única en la serie y fue compuesto especialmente por Pelo Madueño. Los tres fantasmas son las tres entidades que habitan la casa de Machín. Estos son Keika, Tony y Gonzalete. Pero, ¿cómo fue que se convirtieron en fantasmas? En el universo surrealista de Pataclown, hasta las muertes de los personajes tienen un toque de humor absurdo. En una entrevista con el canal Confesiones Podcast, Carlos Carlín reveló que Keika, interpretada por Joana San Miguel, murió al ser mordida por un pato enfermo mientras corría por el campo. La mordida fue tan letal que causó su muerte instantánea. Tras esto, Keika regresó como un fantasma para seguir atormentando a los vivos con su histeria de clase alta. Carlos Carlín también contó que su propio personaje, Tony, murió aplastado por un telón mientras trabajaba como tamoyista del teatro, ya que su sueño frustrado era convertirse en actor. Mientras que la muerte de Gonzalete no tiene un porqué oficial, aunque se teoriza que fue por calenturiento al escuchar las confesiones de una mujer. Aunque todos la conocimos simplemente como Keika, el personaje interpretado por Joana San Miguel realmente se llama Brenda Elvira Holster Weberbauer Jacqueline Rebeca Catarine Petunia Cartagena de Sánchez Cerro González Vigil Romana de Osma de Pirola del Arcomar de Winter de las Grasas, viuda de los Cebos y viuda de Oink. El verdadero nombre de Tony es Antonio Eusebio Facundo Mauricio Lechuga del Valle, y el nombre de Gonzalete es González de la Gonzalera, viudo de Godzilla. Aunque hoy es imposible imaginar a Pataclown sin el icónico Tony de Carlos Carlín, lo cierto es que él no iba a interpretar a ese personaje en un inicio. En una entrevista, el propio Carlos Carlín reveló que no fue parte del elenco original del grupo teatral, y que incluso rechazó la primera invitación para unirse al elenco porque no se sentía cómodo con el estilo clown. Sin embargo, tras insistencias de Julie Natters, finalmente aceptó el papel, y el resto es historia. Carlín terminó convirtiéndose en uno de los personajes más queridos de la serie. Uno de los momentos más recordados de Pataclown son las eternas discusiones entre Wendy y Tony, donde ella lo llenaba de apodos absurdos y creativos. Lo curioso es que, según contó la propia Wendy Ramos, muchos de estos insultos no estaban en el guión. En realidad, ella las inventaba en vivo durante la grabación mientras actuaba. ¡Cara de vela! ¡Roja! ¡Y mecha! ¡De mano! ¡Cuerpo de mano! ¿Cabeza de? Cabeza de... Ya, de un listón de cinta roja que
se ha salido, ya no tiene listón. A lo largo de los capítulos, Pataclown ha tenido muchos cameos recordados, entre los que están cameos de cantantes como Eva Young, Pedro Suárez Berti, Gianmarco o actores como Gustavo Bueno, pero el más recordado e inesperado fue el cameo de los personajes más icónicos de Jorge Benavides, la paisana Jacinta, el negro Mama y el propio Jorge Benavides. La segunda intro del programa, usada en su segunda temporada, dejó de lado la historieta de la primera para apostar por algo más visual. La intro usaba una versión adaptada y cómica del éxito de Watch Doctor, del grupo danés Cartoons. En esta versión observamos cómo los personajes recorren las coloridas calles del vecindario, hasta llegar a su nueva casa, porque sí, parece que al final terminaron mudándose. En toda la serie hemos visto al menos un familiar de cada personaje: el padre y sobrino de Machine, la hermana gemela de Wendy, la madre y el primo de Tony, la bis sobrina nieta de Keka, pero nunca se hace mención de la familia de Gonzalete o parte de su pasado, siendo el personaje más misterioso de la serie. Machine es hincha de Alianza Lima y en uno de los episodios obtiene los poderes de los fantasmas con los cuales logra cumplir su sueño de jugar con el equipo blanquiazul, ganando en el mismísimo Estadio Matute, aunque irónicamente Carlos Alcántara en una entrevista mencionó que su familia y él son hinchas de la U. En el episodio Rating, Machine y los demás sufren la caída del rating del programa, y para evitar ser despedidos, hacen un montón de shows para llamar la atención. De pronto el gerente manda un perro a la casa. Este perro se llama Pipo y sería un nuevo personaje para el programa. Según Julie Natters, la intención era introducir un personaje disruptivo que aportara humor intelectual a la dinámica de la casa. ¿Pero no se da cuenta que se transforma usted en un paradigma monstruoso de esta coyuntura conflictuada que sufre nuestro pueblo? Sin embargo, no conectó con la audiencia y resultó demasiado fuera de tono, por lo que decidieron no repetirlo en episodios posteriores. Gonzalete es sin duda uno de los personajes más irónicos y contradictorios de Pataclown. Aunque se presenta como un cura fantasma amable y con el sueño de llegar a ser santo, sus acciones distan mucho de ser santas, siendo un personaje lujurioso que espía a su vecina, colecciona pósters de mujeres con poca ropa y su habitación se parece más al infierno. Su personalidad nunca fue pensado para ser así, pero la interpretación improvisada y pícara de Gonzalo Torres hizo que poco a poco deje esa figura de santo. La Barbie Lewinsky. Besito. La inolvidable pituca de Pataclown no nació de la nada. Joana San Miguel reveló que se inspiró en su propia abuela inglesa, una mujer refinada y con alta elegancia al hablar, pero también mezcló eso con su propia vida en Lima, ya que aunque estudió en un colegio exclusivo, también frecuentaba ambientes undergrounds y punk. Y el resultado fue Keka, una mezcla exagerada entre la alta sociedad limeña y la rebeldía callejera con modales finos pero con una lengua afilada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te corto con mi botella, vas a ver qué pasa. El personaje de Monchi fue uno de los más entrañables de Pataclown, le daba un toque más inocente a las situaciones irreverentes, pero lo que pocos recuerdan es que Monchi apareció mucho antes del estreno de Pataclown, teniendo su programa propio 2 años antes del estreno de la serie. Este tenía por nombre Travesuras con Monchi, un programa para niños que tuvo un fugaz paso por la televisión. Monchi abandonó el programa a finales de la primera temporada en el capítulo Monchi se va de viaje, cuando Monchi se va de viaje a conocer el mundo, lo cual no tiene sentido si nos ponemos lógicos, considerando que es una bebé de algunos meses de nacida. La actriz se retiró por motivos personales. Sin embargo, más tarde regresaría al programa como invitado especial para su emotivo final. Tras culminar la serie de Pataclown, Monchi vuelve a aparecer más tarde en otro programa llamado El Santo Convento, presentándose como una niña huérfana sin hogar, y no se hace ninguna mención de qué es lo que pasó con sus padres o dónde están los fantasmas. En México, la reconocida serie de La Familia Peluche tiene un singular parecido con Pataclown, exactamente con la intro, lo que ha generado un debate sobre si la serie mexicana copió a Pataclown, ya que recordemos que Pataclown es del 97 y la serie mexicana del 2002. En 2016, la productora peruana Julie Natters reveló que un productor de Televisa le confesó que sí tomaron a Pataclown como una referencia inicial para crear la familia Peluche, pero nada más. En cuanto a la trama y el estilo de los episodios es completamente diferente. Por su parte, Eugenio Derbez ha dicho en múltiples entrevistas que nunca vio Pataclown y que la familia Peluche surgió de un sketch improvisado en su programa anterior. Según él, cualquier parecido fue coincidencia creativa. El episodio perdido. Este capítulo, también conocido como Monchi adicta a la televisión, aborda cómo Monchi se obsesiona con la TV, viendo caricaturas hasta perder su personalidad.
lo que lleva al resto de los personajes a intervenir para ayudarla. El capítulo solo fue transmitido 3 veces, en el año de su estreno, en el 2004 y en el 2005. Terminó siendo censurado por su crítica mordaz a la televisión peruana y el entorno político de la época, convirtiéndose en el más buscado de la serie y por mucho tiempo considerado los media, hasta el 2021, cuando un usuario de internet logró recuperarlo y actualmente lo podemos encontrar en YouTube. Antes de que Pataclown llegara oficialmente a la televisión, se grabó un episodio piloto que servía como prueba para presentar el concepto del programa. Este piloto, titulado El embarazo, mostraba a Wendy embarazada de Monchi, una historia que luego se adaptaría en la primera temporada. Sin embargo, esta versión piloto era más cruda y experimental, tenía menos efectos visuales, una edición más básica y varios cambios de guión respecto a lo que finalmente se vio en la televisión, y los actores aún estaban explorando el tono y el estilo de sus personajes. Este capítulo nunca fue emitido en su totalidad y hasta hoy sigue siendo inédito. Solo se han mostrado fragmentos breves en reportajes detrás de cámara. Debido a esto, el piloto se considera una de los media muy buscada por los fans más fieles del programa. A diferencia de muchas comedias televisivas que sobreponen risas grabadas para los momentos cómicos, en Pataclown gran parte del programa se grababa con público real en vivo, y las carcajadas que se escuchan de fondo eran auténticas. Esto le daba una energía distinta al show. Es un sol para tu pasaje. Cada gesto, cada línea improvisada o reacción exagerada tenía una respuesta inmediata de la audiencia, generando un ritmo muy similar al del teatro, explicando por qué rompían constantemente la cuarta pared hablándole al público. Existe un videojuego de Pataclown, aunque no es oficial, sino un fangame creado por un desarrollador peruano titulado Pataclown El verdadero final. Este juego aborda una versión más oscura y psicológica del universo de la serie, lejos del humor absurdo que conocemos. El juego plantea una historia alternativa en la que los personajes atraviesan un extraño final, donde Wendy acaba con todos los personajes de la serie y Monchi queda huérfana, teorizando del por qué Monchi más tarde en el Santo Convento se presenta como una huérfana. Aunque Pataclown fue un éxito rotundo en la televisión peruana, el programa llegó a su fin en 1999 por una decisión creativa y no por una cancelación forzada. Según su creadora Julie Natters, el grupo habría perdido la química que los unía y el amor por seguir con el proyecto se fue desgastando, así que se optó por culminar la serie estando en lo más alto y terminó como una de las pocas series peruanas en no caer en decadencia. Muchas gracias. Que de arriba los bendiga. ¡Chao, Perú! Bueno, si te gustó el video, puedes apoyarlo con un like y suscribiéndote. Nos vemos.